Buenos días. En los capítulos 3 al 6 de Levítico, que corresponde a la lectura de hoy, y en muchos lugares de la palabra de Dios, hay una palabra bastante recurrente y es expiación. En este caso, hablando de las ofrendas por el pecado o de los sacrificios que debían hacer los israelitas en este caso cuando hubieran cometido algún pecado, aunque fuera involuntariamente, debían ofrecer un animal en expiación. Y en varios lugares dice que el sacerdote tomaría esta ofrenda y la ofrecería a Jehová como expiación, y su pecado sería perdonado. Expiación es pagar el castigo o pagar la culpa de algo por una tercera persona. Y esto es lo que Jesús hizo completamente por nosotros en la cruz. Jesús hizo expiación por nosotros. Él pagó el castigo de nuestra culpa, de nuestro pecado. En el caso de Levítico, las instrucciones eran que si alguien había pecado, un animal pagaba por ese pecado. Y si volvía a pecar, pues tenía que pagar otro animal por ese otro pecado. Claro, los animales no alcanzaban a expiar completamente los pecados como sí lo hizo el sacrificio de Jesús. Jesús murió en nuestro lugar y Él pagó la culpa de nuestro pecado. Y la Biblia dice que nuestro pecado nos separa de Dios y nuestro castigo por el pecado es la muerte. Una muerte eterna, una muerte de separación completa de Dios, de alejamiento de Dios. Y para poder acercarnos a Él era necesario hacer expiación, o sea, pagar la culpa, el castigo, lo merecido de nuestro pecado. Y esto nunca lo podríamos hacer completamente por nosotros mismos. Ni siquiera en ese tiempo los sacerdotes podían ofrecer suficientes sacrificios para que la culpa fuera completamente borrada de una persona. Un animal podía expiar un pecado y al siguiente pecado era necesario otro animal, pero la persona nunca estaba completamente absuelta, ni nadie era completamente absuelto delante de Dios. Solamente Jesús, que no cometió pecado, no necesitaba que lo expiaran a Él. Él pudo hacer expiación por nuestro pecado. Él pudo pagar completamente el castigo, la culpa de nuestro pecado. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos a Él. Y si ya hemos pedido perdón por nuestros pecados, debemos saber que la expiación fue completa. Jesús es la única persona que delante de Dios nos puede absolver completamente de nuestro pecado. Es un motivo de darle gracias si tú eres salvo. Cuando yo pedí perdón por mis pecados, fui absuelta delante de Dios. Y le doy gracias por perdonarme completamente. Y si tú aún no has tomado esta decisión y crees que tus pecados necesitan ser expiados, Jesús ya hizo esta parte, pero nosotros debemos pedir perdón por todos nuestros pecados y Jesús puede perdonarnos completamente. Qué bueno que tenemos en Jesús esa ofrenda completa delante de Dios. Que Dios nos ayude a pensar, si no lo hemos hecho, que hoy tenemos todavía la oportunidad de hacerlo. Y si ya lo hemos hecho, hablar a otras personas, porque aún hay oportunidad de ser perdonados nuestros pecados completamente. Solamente por Jesús, porque Él hizo expiación por todos nuestros pecados. Que Dios te bendiga en este día.